pero el principal es el pulmón. Todo por un problema de falla de la oxigenación. Tres tipos de shock: cardiogénico, hipovolémico y séptico. Cardiogénico, porque hay un problema de infarto del miocardio, una ruptura ventricular, hay arritmia, taponamiento cardíaco o embolia pulmonar. Esas son las causas clínicas. Todo eso va a suceder, ¿no? Los mecanismos son porque hay una falla en la oxigenación a nivel de todo el cuerpo. En un infarto falló el corazón en su bombeo, hay fallas en el miocardio por una serie de daños, por todo lo que está puesto ahí, y por lo tanto el flujo de salida de la sangre está muy deteriorado. En el shock hipovolémico, ya ustedes deducen, pérdida de líquido. Eso es lo principal, cualquiera que sea la causa: vómitos, diarrea, quemaduras, traumatismo, sangrado, cantidad de sangrado. Por lo tanto, que hay un volumen inadecuado de sangre o plasma. Y el shock séptico está íntimamente relacionado a las bacterias patógenas, infecciones, que hacen una infección devastadora, como le pone Roberts. Hay shock endotóxico, significa que las toxinas de la bacteria es el que está produciendo todo el problema, con vasodilatación, activación a nivel de los endotelios por esta toxina y pérdida de la contractilidad y del manejo, lesión a nivel de los músculos, del miocardio. La sepsis por gram positivos directamente sobre el tejido, sepsis por hongos directamente por el tejido. Los superantígenos son las lipoproteínas que salen de las bacterias patógenas y son los que producen gran cantidad de liberación de mediadores de la inflamación y producen esto que es el síndrome del shock tóxico. ¿Y producen qué? Lo principal, vasodilatación periférica. Los endotelios no funcionan. Los capilares están muy dilatados. Por lo tanto, hay un remanso de una ectasia de sangre en los capilares. Y no hay buen movimiento de sangre. Por lo tanto, lesionan el endotelio. Todo porque está inducido por los leucocitos, la coagulación intravascular y la cascada de la citoquina. Es lo mismo el shock cardiogénico, hipovolémico, asociado a la inflamación sistémica, o sea, fácilmente tipo séptico. Neurogénico es otro tipo de shock, bueno, con vasodilatación por lesión de la médula espinal o un exceso de anestesia. Han dividido la inflamación sistémica del séptico, lo vamos a tomar como son. Fases, esto es importante, las fases del shock. En el shock hipovolémico y cardiogénico. Fase no progresiva. El mecanismo que tiene el organismo para mantener el flujo sanguíneo aparece. Hay mecanismos neurohumorales que lo mantienen y lo compensan. Por ejemplo, una de las cosas más interesantes es que cuando comienza a aparecer el shock,
La persona siente escalofríos y si uno lo toca, todas las extremidades están frías, medias sudorosas. ¿Por qué? Porque hace que el sistema propio disminuya el flujo sanguíneo en la periferia para mantenerlo dentro de la fase central. Los órganos vitales, para que siga funcionando los órganos vitales. Porque total a la larga, la parte externa de la piel, los miembros inferiores y superiores pueden aguantar. Eso es lo que dice el organismo. Por eso es la fase no progresiva de compensación. La fase progresiva significa que haya sí una hipoperfusión tisular mucho más severa. Hay cianosis, taquicardia, hay taquicardia, pulso rápido, desequilibrio metabólico, como hay acidosis láctica. Ustedes saben, bioquímica, que la oxigena, que la producción de energía por las dos vías, aeróbica y la anaeróbica, y en la anaeróbica comienza a producirse la acidosis láctica. ¿Correcto? Entonces, eso es porque no hay oxígeno. Esa es la glicólisis anaeróbica. Por lo tanto, disminuye el pH de la sangre. Y por lo tanto, esto ayuda a lesiones del endotelio y ayuda a la formación de la coagulación intravascular diseminada. Aquí, el intensivista, digo, un médico que trabaja en cuidados intensivos, a esos médicos se les llama así, ya tiene poco chance de vencer al shock. Ya lo tiene, hay un poquito de esperanza, pero ya no mucho, porque está en progresión el shock. Y la fase irreversible ya es imposible la supervivencia. Ya no hay nada que hacer. El intensivista no hace nada más. Coagulopatías aparecen, enfermedad renal aguda, disminución de la diuresis y cambios en los líquidos electrólicos. Bueno, es lo mismo. Y esto es el shock cardiogénico, hipovolémico y cardiogénico. Y este es el séptimo, donde hay cantidad de factores, especialmente las lipoproteínas, que actúan activando el complemento, activan el endotelio, producen gran cantidad de mediadores químicos, un ciclo de mediadores químicos de la inflamación, las citoquinas, y hay una gran actividad a nivel periférico, con trombosis microvascular, vasodilatación, aumento de la perfusión, de la permeabilidad con menor perfusión. Todo eso es, si son en vasos pequeños, es sistémico. Hay isquemia tisular y hay insuficiencia multiorgánica. Por lo tanto, estos lipoproteínas actúan sobre esto. Cuando son cantidades bajas de estas lipoproteínas, los factores mediadores de la inflamación son pocos. Por lo tanto, solamente puede haber una inflamación local. Siempre digo, un corte en un accidente automovilístico donde se volteó y se embarraron en tierra. Bueno, uno sufrió un golpe y una herida en la pierna pequeña y nada más. Pero el problema está en que si eso deja sin que se le cure, sin que se le limpie adecuadamente, va a haber mayor cantidad de estos mediadores. ¿Por qué? Porque la bacteria comienza a proliferar y produce más lipoproteínas. Por lo tanto, va a comenzar a haber a nivel más sistémico, fiebre, va a haber fases de garganta aguda, PCR, va a haber leucocitosis, ya hay un efecto sistémico. Y si eso dejan pasar, va a llegar a la última fase donde hay cantidades altas
estos mediadores indirectamente porque están actuando esas lipoproteínas, actúan sobre el corazón. Hay baja resistencia periférica, hay coagulación intravascular, que es lo que antes les dije, el síndrome de distrés respiratorio agudo del adulto, y si no actúan a tiempo, ese shock va a ser irreversible. El shock es un síndrome causado por una respuesta desproporcionada o inapropiada del organismo frente a una infección, cuando es un shock séptico. Ese shock séptico es así, es fatal. Puede haber múltiples síntomas, signos, ninguno específico, porque así es. Y la gravedad va a variar desde un cuadro corto con fiebre hasta ya un shock séptico fatal. Esto es una coagulación intravascular diseminada. Esto es coagulación intravascular diseminada en los capilares glomérulares. Y esta es la fase final de un shock séptico, donde hay una falla multiorgánica en todo lado. Eso lo dejamos. Bien, ahora recién entramos a esto. Bien. Vamos a hablar sobre arterias y venas, principalmente arterias. Y aquí está el mapa vascular del organismo. El corazón, donde están las grandes arterias, y esta es su histología, ya se acuerdan. Va bajando el grosor de las arterias, va cambiando la histología, con menor cantidad de músculo liso. Llegan hasta acá, que son arteriolas, ya con poco músculo liso, y al final los capilares, las arteriolas, donde solamente va a haber muy poco, con los pericitos que puede haber acá a nivel de los capilares. Las arteriolas, un poco de músculo liso. Esa es la secuencia. La otra cosa que tienen que entender es que la arteria, que es este en este lado, ocupa poco espacio en el cuerpo. En sitios específicos, ustedes lo han visto en anatomía. Pero la velocidad de la sangre que circula es bastante alto, ¿ya?, en relación a otros vasos. Las arterias grandes, bueno, por eso uno mide la presión en las arterias grandes. Ahora ya lo puede medir ahora en las más pequeñas también. La presión es esa y la velocidad también. Pero en la medida en que va haciendo las ramificaciones, miren acá, todo esto está en arteriolas y capilares. Esto es lo que ocupa la mayor cantidad de superficie en el cuerpo, las arteriolas y los capilares. Es un área bastante grande. O sea, prácticamente todo el cuerpo está lleno de arteriolas y capilares. Allí no hay presión ni hay velocidad de sangre. Y las venas, vénulas, vamos al otro lado, también tienen baja velocidad y baja presión. Pero en las venas grandes ya la presión algo se recupera. No, mejor la presión no se recupera, lo que se recupera es algo de velocidad. Otro ejemplo de lo mismo.
para decir lo mismo. Las arterias, el flujo de la velocidad de la arteria es bastante alta, pero va cayendo hasta casi nada a nivel de los capilares y las arteriolas. El espacio que ocupa en el cuerpo, muy poco en las arterias grandes, y comienza a aumentar y ocupar casi todo el espacio cuando son arteriolas y capilares. Y eso es la velocidad de la sangre en la vena, sube, se recupera algo, no es igual que el de la arteria, mucho menos a nivel de las venas grandes. Eso es más o menos el mapa de esto. Esto es el esquema, muy típico, muy característico, tienen que sabérselo. Esto es en directo, en real, donde están las partes esas que se ha visto en el dibujo. Y esta es una arteriola, muy característica. Bastante cantidad de músculo liso, que es lo que se ve. No siempre está así, pero es lo que mejor se identifica. Bueno, la lesión vascular, asociado a la disfunción o pérdida de las células endoteliales. Todo está relacionado a la lesión de las células endoteliales. Es igual como el hemodinámico que hemos visto. Estimula el reclutamiento y proliferación de las células del músculo liso, como la síntesis de la matriz asociada con el siguiente engrosamiento de la íntima. Todo este palabreo, ¿qué significa? De que la enfermedad de los vasos sanguíneos, de las arterias, tiene que ver mucho con el daño del endotelio, tiene que ver con el movimiento de las células dentro de la pared arterial vascular, y especialmente el del músculo liso. La activación para la matriz. Entonces, este músculo liso, progenitor mesenquimal, embriónico, va a alterarse y cambiar a varios otros tipos de células dependiendo del estímulo. Es como si fuera una célula madre, como si fuera un estroceno. Porque es estimulado por la lesión endotelial. Por lo tanto, en este lado, el que se está saliendo casi del recuadro, este pedacito de acá es la íntima, normalmente. Este azul que ven es la elástica interna. Y esto de acá es el endotelio. Cuando comienza a dañarse una arteria, se reconoce porque la íntima comienza a engrosarse. Y ahí se ve la elaboración de la matriz extracelular, la mitosis de las células del músculo liso, o sea, proliferación, migración de este músculo liso hacia la zona de la íntima. Entonces, la lesión. Del vaso, del vaso sanguíneo. Acá pone que es una respuesta estereotipada de curación. Pues terminajo de ello. Que es la expansión, o sea, el engrosamiento de la íntima por proliferación del músculo liso y de la matriz extracelular. Eso es la característica.
¿Cómo es que va a suceder eso? Es todo un mecanismo interesante. Comienza pues con el reclutamiento y activación de las células del músculo liso que van a movilizarse por señales, por activación de mediadores, y aquí le ponen pues plaquetas, macrófagos, células endoteliales, la cascada de la coagulación y una serie de cosas que sucede, por ejemplo, de lo que hemos visto en la lesión del endotelio y en ese taponamiento que vimos en las fases estas de la agregación plaquetaria y de la formación de un trombo. El excesivo engrosamiento de la íntima da lugar ¿a qué? A una estenosis y bloqueo en el flujo vascular. Eso es, a la larga, todo el proceso, toda la cuestión es por ese problema. Bien, eso se llama arteriosclerosis. Acá hay varios terminajos, como ven. Uno, arteriosclerosis, que se supone que es a partir de las arterias grandes. Arterioloesclerosis es de las arteriolas. Arterioesclerosis hipertensiva, porque la hipertensión es el responsable de esta arteriosclerosis. Y la esclerosis calcificada debe ser calcificada, no calcificada, de la media, o se llama el de Monkeberg, la calcificación media de Monkeberg. De todos estos cuatro, estos tres son importantes. Bien, factores de riesgo para la arteriosclerosis. Vamos a llamarlo a todo arteriosclerosis. A la artero también vamos a ponerle como sinónimo arteriosclerosis. A la larga los clínicos no diferencian. Y para favorecerlos a ellos tampoco nosotros. Factores de riesgo. Hay factores que son principales, que no se modifican: el aumento de la edad, el sexo masculino, antecedentes familiares y alteraciones genéticas. Los que pueden modificar el daño, el riesgo de la arteriosclerosis, es la hiperlipidemia, la hipertensión arterial, tabaquismo, diabetes. Los que no pueden ser cuantificados, el problema es ese, no es fácil cuantificar, por lo tanto es dudoso, por lo tanto los libros le llaman factores menores: la obesidad, la inactividad física, el estrés, la cisteína, déficit menopáusico, estrógenos, dieta rica en carbohidratos, consumo de alcohol, lipoproteínas, consumo de grasas, trans o la clamidia. Ahí falta el citomegabolismo, ¿no? Bien, esto es para interpretar. Acá dice riesgo estimado a los 10 años de cardiopatía isquémica, o sea, de enfermedad cardíaca. ¿Qué factores? Hipertensión, tabaquismo, diabetes, lipoproteína, ingesta, grasa, trans y clamidia. Bien. Si uno tiene estas condiciones o no las tiene, eso es interesante, se puede medir y cuantificar por la presión sistólica, el colesterol, el HDL y la presencia de diabetes, o fuma o no fuma. Si una persona tiene una presión sistólica de 120,
un colesterol de 220, un HDL de 50, no es diabético ni es fumador, las posibilidades de tener una enfermedad cardíaca a los 10 años, o sea, en un seguimiento de 10 años, es menos del 10%. O sea, tiene buena chance de estar bien. Pero si la presión sistólica es 160, el colesterol es de 260, subió mucho, pero el HDL es 35, ha bajado, significa que el LDL ha subido, que es diabético y que fuma, la posibilidad de que tenga una enfermedad cardíaca severa es más del 50%, sea hombres, sea mujeres. Entonces, uno se pregunta, ¿y qué tendría que ver entonces la presión, el colesterol, el HDL, la diabetes y el tabaco? ¿En dónde influye? En las arterias. La arteriosclerosis o arteriosclerosis es la base de la patología de la enfermedad coronaria, de la enfermedad cerebral, de la enfermedad vascular periférica, de la morbimortalidad, que ninguna otra enfermedad lo ha tenido. Por eso a nivel mundial, la mayor causa de enfermedades, o sea, la mayor morbilidad es cardiovascular. La mayor causa de muerte a nivel mundial es cardiovascular. Por esta cosa. Después viene ya toda una fila de enfermedades. ¿Qué sucede? Bueno, hay todo un movimiento de elementos desde la creación y difusión de las células endoteliales, porque eso es lo que está sucediendo, movimiento de esos, acumulación de lipoproteínas, o sea, qué tipo de lipoproteínas está metido ahí, los monocitos que comienzan a adherirse al endotelio para meterse a la íntima, la adhesión plaquetaria porque está estimulado por un problema endotelial. Ustedes saben que el cigarro daña al endotelio, la liberación de factores de la inflamación, proliferación de las células musculares lisas, como ya lo vimos, y la acumulación de los lípidos porque hay un exceso del LDL dando vueltas en el sistema circulatorio. Estas son las características de cómo debe uno enfocarse en esta enfermedad. A la larga, la arteriosclerosis es una enfermedad inflamatoria. Bueno, aquí está el LDL, que es el problemático. Pero resulta pues que este LDL es importantísimo. ¿En dónde? Cuando comienza a capturarse este LDL por las células, ¿ya? Se quedan como colesterol, se guardan en estas organelas, los ésteres de colesterol, y si hay una cantidad más o menos importante, ya no hay receptores para que pueda volver a capturar más, ya no la hay. Es la cantidad de colesterol en el citoplasma inhibe a los receptores, a la síntesis de receptores. Y entonces uno dice, ¿y el exceso del LDL dónde está? Está dando vueltas en el sistema circulatorio. Porque las células van a capturar lo que necesitan para qué. ¿Cuál es para qué los capturan? ¿Cuál es para qué sirve el LDL? Es el mantenimiento de las membranas celulares, de las membranas citoplasmáticas. Para eso sirve. Por eso no es cuestión de no ingerir LDL, ¿no? Si no, pues estaríamos fatales.
hiperlipidemia, principalmente, o sea, cantidad de LDL, hipertensión, el tabaco, las toxinas, factores hemodinámicos, reacciones inmunitarias, virus, que producen disfunción o lesión del endotelio. Entonces, este exceso de LDL se va a meter a la matriz o a la íntima. Eso, el endotelio va a producir receptores para que los monocitos que están dando vueltas entren a la íntima. El endotelio va a producir cantidades de mediadores para que la célula muscular lisa llegue a la íntima. Este LDL aquí se oxida dentro de la íntima y produce más quimoquinas para la estimulación del endotelio y a la vez la captura de los linfocitos T. Los linfocitos T se meten a la íntima, reconocen que son antígenos estas moléculas de LDL y actúan sobre el macrófago para armarlos, sobre el monocito para armarlo, y lo transforman en macrófago. Y estos macrófagos, que son monocitos transformados, comienzan su función. ¿Cuál es? Fagocitar todo lo que puedan encontrar en la íntima y se transforman en lo que se le llama células espumosas. Es una gráfica donde ya está todo organizado, es una bola acá, cantidades de macrófagos espumosos o células espumosas. Muchos han reventado y han vertido el contenido de su citoplasma, que es puro colesterol o necrosis celular. El músculo liso migra, se forma el tejido, la matriz con cantidad de fibroblastos, y toda esta organización, aquí ya no están en la foto los linfocitos, no están, deben estar. A todo esto se le llama placa ateromatosa. Esto. El problema de esta placa ateromatosa comienza pues a producir alteración de la arteria. Acá hay dos alteraciones que va a producir. Uno, que miren, es como un montículo, una piedra ahí en la pista. ¿Eso qué va a producir? Turbulencia en el flujo de la sangre. Ya dijimos en la clase pasada, la turbulencia es factor importante para la agregación y para la formación del bronquio. El otro se rompió, hay una rajadura, una fisura. ¿Y qué cosa produce esta fisura? Liberación